Ok. A ver, buenas noches. Empezamos con el solucionario de estas preguntas. Ya. Por ejemplo, un gusto. Para poder desarrollar este tipo de preguntas, siempre cuando nos presenten de esta forma, por ejemplo, ¿a qué refiero? De una forma horizontal, lo ideal es trabajar y plantear los valores numéricos, acá las expresiones, de una forma vertical. Siempre recuerda que cuando tenemos unas expresiones en la cual tú ves unas líneas en la parte superior, representa que cada uno es un numeral. Un numeral que, como podemos ver, tiene 3 cifras en los 4 casos. Entonces vamos a plantear la operación de manera vertical. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, si me dice L es igual a C2, ¿sí? C2B más BCA más AB3 más 4AC, ¿sí? Entonces todo esto, vuelvo a comentar, antes estaba planteado de manera horizontal, pero siempre es recomendable plantearlo de manera vertical. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? En la parte superior del ejercicio nos decía, si A más B más C es igual a 24, entonces nosotros vamos a tomar de referencia eso. Si nosotros acá tenemos, hay que recordar primero, antes que esto, A más B más C igual a 24 es lo mismo que decir B más C más A igual a 24, o podría ser C más A más B lo mismo 24. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo 5 más 3 que es igual a 8, es igual a 3 más 5 que es igual a 8. ¿Sí? Por ende, si nosotros acá tenemos el valor de B, el valor de A, el valor de C, que ya sabemos que es 24, solamente al sumarle este 3 nos va a dar 27. Quiere decir que en la parte inferior vamos a poner como resultado 7 y llevaríamos 2. Ahora continuamos. ¿Sí? Continuamos con el siguiente apartado. Por ejemplo, acá seguimos. Acá vemos que es 2, el 2 que llevamos, más el 2, más el valor de C, más el valor de B, más el valor de A. Pero nosotros sabemos que C más B más A es igual a 24, dato que ya conocíamos anteriormente y que ya hemos usado. 24 más este 2, 26, más el 2 que llevábamos, 28. Entonces, ¿qué hacemos? Pongo 8, llevo 2. Lo mismo, sí, tenemos 2 más C más B más A más 4, pero sabemos que C más B más A o A más B más C ya sabemos que es 24. 24 más 4, 28, más el 2 que llevábamos, 30. Por ende, el resultado final será 3087. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de todos ellos, o sea, el valor de L, es igual a 3087. Y eso sería todo. ¿Sí? Con respecto a este ejercicio. ¿Ya? Con respecto a este ejercicio. Siempre que tengamos ese tipo de ejercicios, plantearlo de manera vertical y simplemente observar el dato que nos mencione. ¿Sí? Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Nos dice, calcule la suma de las dos últimas cifras de esto. Por ejemplo, igual, acá también lo vamos a plantear de manera vertical para que sea sencillo de analizar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un 7 más un 77 más un 777. Pero, ¿qué analizamos acá? Que primero comienza con una cifra. ¿Sí? Un numeral de una cifra de 2, un numeral de dos cifras que son 7, después un numeral de 3 cifras, que es 7, y así va a ser consecutivamente. Entonces el siguiente va a ser 4 veces 7, y así 5 veces 7, y así consecutivamente 7 sumandos. ¿Qué significa 7 sumandos? 7 valores que se están sumando, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Mira, si planteamos de forma vertical, 7 más 77 más 777,
y así consecutivamente 7 sumandos, que entonces si el primer valor tiene un 7, el segundo valor tiene 2 7, entonces el séptimo valor, porque son 7 sumandos, va a tener 7 veces 7, ¿sí? En este caso simplemente, a ver, voy a poner acá la suma y recordando que son 7 sumandos. O sea, 7 valores que se están sumando. 7 sumandos. Ya. Ahora, ¿qué nos dice acá? Calcule la suma de las dos últimas cifras de. Y fácil, ¿por qué? Porque si nos pide las dos últimas cifras, solo vamos a necesitar esta cifra como resultado y esta otra cifra como resultado. ¿Y cómo vamos a obtener eso? De manera rápida y sencilla, porque si acá tengo un 7, otro 7, mejor lo voy a color amarillo, disculpa. Acá tengo un 7, otro 7, que son 7 sumandos. Este 7 lo voy a sumar 7 veces. Vuelvo a mencionar, este 7, recuerda que se está sumando 7 veces, porque son 7 sumandos. Entonces, este 7, al sumarse 7 veces, 7 por 7. O sea, 7 veces 7 es lo mismo que decir 7 por 7. O sumar 7 veces 7 nos va a dar como resultado, o 7 por 7, nos va a dar como resultado 49. Llevo 4. Ahora, tener cuidado porque para el siguiente valor ya no van a haber 7 veces 7. ¿Sí? Porque acá ya comienza desde la posición 2 hacia la posición 7. Entonces ya no hay 7 valores. De la posición 1 a la posición 7, de los 7 sumandos, sí hay 7 valores. Pero de la posición 2 a la posición 7, o sea, una posición menos, ya no va a haber 7 valores. Como tú habrás escuchado, habrán 6 valores. ¿Sí? 6 valores. Entonces sería lo mismo que decir 6. El 7 sumado 6 veces nos va a dar lo mismo que 6 por 7, que sería 42. Pero 42, teniendo en cuenta que llevamos 4, sería 46. Entonces, pondríamos 6, llevaríamos otra vez 4. Y solamente ya no vamos a seguir desarrollando porque lo único que queremos es la suma de las dos últimas cifras. ¿Cuál es la última cifra? Las dos últimas cifras, el 6 y el 9. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser la suma de 6 más 9, que nos daría 15. Y eso sería la respuesta, 15. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, al sumar los tres términos de una sustracción se obtuvo 1410. Para esto, y dice, si el sustraendo es el doble de la diferencia, calcule el valor del sustraendo. Primero, nosotros nos tenemos que centrar en esto. Tres términos de una sustracción. Es muy importante recordar que cuando hablamos de los tres términos de una sustracción, ¿cuál es? El sustraendo, el minuendo y la diferencia. Ejemplito rápido y sencillo. Si yo tengo una resta o una sustracción tan sencilla como 7 menos 2, que es igual a 5, él se llama S de sustraendo, el segundo término se llama minuendo. Otra vez. Él se llama sustraendo, él se llama minuendo y la respuesta de esta sustracción se denomina diferencia. Estos son los tres términos, sustraendo, minuendo y diferencia, son los tres términos de una sustracción, ¿sí? Y se cumple algo con respecto a estos tres términos de la sustracción, que la suma de ellos es igual al 2 veces o es igual al doble del minuendo. Pongamos a prueba esta propiedad, ¿sí? Si yo tengo una sustracción tan fácil como 7 menos 2 igual 5, por ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo 7 más 2 más 5, que serían los tres valores de esta sustracción? Me da, por ejemplo, 14. Pero 14, si te das cuenta, 14, esto que es el minuendo, esto que es el sustrayendo, 14 es igual al doble del minuendo,
¿sí? 14 es igual a 2 veces el minuendo. ¿Por qué? Porque acá el minuendo es 7. Entonces, 2 por 7 es 14. ¿Sí? Se cumple que sí es correcto acá. Entonces voy a poner en orden para que se te sea sencillo operar. Minuendo, sustraendo y diferencia. Ya. Entonces, acabamos de comprobar que la suma de los tres términos de una sustracción es igual a 2 veces el valor del minuendo. Dicho esto, ¿por qué comento esto? Porque nos indica acá el procedimiento que al sumar los tres términos de una sustracción se obtuvo 1410. O sea que cuando se sumó los tres términos de la sustracción mencionada, se obtuvo como resultado 1410. Esto se cumple por propiedad que es igual al 2 veces el minuendo o el doble del minuendo, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos hallar, están viendo que acá tenemos una igualdad, quisiéramos hallar solo cuánto vale el minuendo o cuánto es el minuendo, entonces este 2, tú sabes que ahí, recordando procedimientos de una ecuación, pues pasa a dividir. Dicho esto, tendríamos o nos quedaría que 1410, ese 2 que pasa a dividir, ¿sí? Sería 1410 entre 2, nos daría como resultado 705. Sí, 705. Ya. 705. ¿Y qué es este 705? 705 sería el valor del minuendo. Ahora, ¿nos pide el minuendo? No, recuerda, hay que tener en cuenta que lo que nos pide dice, si el sustraendo es el doble de la diferencia, calcule el valor del sustraendo. Ojo, nos pide calcule el valor del sustraendo. Vamos a tener en cuenta, mira, vamos a poner otra vez. ¿Sí? Otra vez nos indica lo siguiente. Nos indica lo siguiente. Si nosotros tenemos, vuelvo a comentar los tres términos, minuendo menos sustraendo igual a la diferencia, que ya conocemos, el minuendo, ¿sí? Te dice que el sustraendo es el doble de la diferencia, calcula el valor del sustraendo. Ya. Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, acá nosotros conocemos el minuendo, correcto. ¿Conocemos el sustraendo? No conocemos, porque acá te indica doble de la diferencia, calcula el sustraendo. No conocemos cuánto vale la diferencia y no conocemos cuánto vale el sustraendo. Pero donde sí podríamos conocer es, mira, si nosotros debemos recordar que el minuendo más el sustraendo más la diferencia nos da como resultado 1410. Pero profesor, ¿de qué me sirve saber eso otra vez? O si eso ya habíamos tenido o había obtenido. Pues lo que pasa es lo siguiente. Al inicio del problema habíamos comentado que la suma de estos tres términos era equivalente a 2 veces el minuendo, sí, pero nos decía que era 1410. Ya, es correcto, es 1410. Pero nosotros, por ejemplo, ya hemos descubierto que el valor del minuendo es 705. Es 705. Ahora, pero te indica adicionalmente ahora, en el problema dice, el sustraendo es el doble de la diferencia. El sustraendo es el doble de la diferencia. Consulta. El sustraendo, el doble de la diferencia. ¿Conocemos cuánto vale la diferencia? No. Debemos tener en cuenta que cuando uno no conoce un valor o quiere expresar un valor desconocido, de repente habrás escuchado que podemos utilizar un
una expresión o una letrita muy conocida que es la X. Entonces, si te dice que el sustraendo es el doble de la diferencia, si la diferencia es X, entonces el sustraendo es el doble. O sea, el doble de X, si la diferencia es X, vuelvo a comentar, si la diferencia es X, si le asignamos X, ¿qué significa ese X? El valor que se desconoce de la diferencia. Entonces, nos dice que el sustraendo es el doble. O sea, si diferencia es X, el doble de X, 2X. ¿Sí? Ya. Ahora que nosotros que estamos expresando acá una igualdad, porque habíamos comentado, nos daba como dato, que la suma de esos tres términos. ¿Cuál es? El minuendo que ya sabemos que es 705. La sustraendo que nos dice que es el doble de la diferencia. Si diferencia le hemos puesto X, sustraendo 2X. Dicho esto, entonces, sabemos que la suma de estos tres términos es 1410. ¿Qué hacemos acá? Ahora resolvemos. Por ejemplo, por ejemplo, 2X más X igual a 3X. ¿Sí? Es como decir 2 manzanas. Uy, se movió. Es como decir 2 manzanas. 2 manzanas más una manzana, 3 manzanas. Ahora, este 705 que está sumando, para dejar solita las X, pasa a restar. Entonces nos quedaría 1410 menos 705. Dicho esto, pasamos a restar. Y te das cuenta, o podemos observar, que es 705. ¿Sí? 705. Y entonces, para poder hallar el valor de X, este 3 que acá está multiplicando el X pasa a dividir 3. Esto nos va a dar como resultado 235. Sí, esto nos va a dar como resultado 235. Ya. Profesor, la respuesta 235 no. ¿Por qué? ¿Qué nos pide acá? Calcule el valor del sustraendo. ¿Cuánto valía el sustraendo? Habíamos que era el doble de la diferencia. X, recuerda, X es lo que justamente habíamos analizado, o lo que acabamos de encontrar equivale al valor de la diferencia. Pero sustraendo era el doble de diferencia, que le habíamos puesto 2X. Entonces, calcula el valor del sustraendo. ¿Qué quiere decir? Que el sustraendo habíamos comentado que es 2X. Pero como X vale 235, simplemente vamos a tener que multiplicar a este 2 por el valor de 235. ¿Sí? Lo puedes expresar así con paréntesis, o también así con punto, o también así con el signo por. Ya está. Entonces 2 por 235 sería 2 por 5 10, llevamos 1 por 3 6, más 1 7 y 2 por 2 4, 470. Entonces la respuesta es 470. El valor del sustraendo es igual a 470. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos indica lo siguiente. Dice, si se cumple la siguiente igualdad, calcule el valor de X más Y. Ya, primero, tener en cuenta lo siguiente. Vamos a recordar una propiedad, ¿ya? Vamos a recordar una propiedad. Por ejemplo, acá, ya. Acá vamos a recordar una propiedad. Ya. La propiedad es la siguiente, ¿sí? Vamos a recordar y vamos a poner a prueba también lo siguiente. Porque, a ver, te comento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número cuya escritura está al revés? Por ejemplo, acá recordemos, ¿ya? Recordar. Está, por ejemplo, si nosotros tenemos A,
¿Qué significa ABC con esta línea arriba? Como ya lo comenté acá, significa que es un numeral de 3 cifras. O sea, un número de 3 cifras. Menos ABC menos el mismo número, pero escrito al revés. CBA. Es como decir 453 o 52 menos 254. Eso significa. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder en este tipo de ejercicios? Bueno, en este tipo de operación. Lo que sucede es que en este tipo de operación, el resultado que nosotros obtengamos, de por sí, el resultado, voy a ponerle X, Y, Z, ¿ya? El resultado que se obtenga de este tipo de operación, ¿ya? Se cumple una propiedad. Que la suma, que esto siempre sí o sí va a valer 9. ¿Sí? Ojo, vuelvo a comentar, el valor del medio siempre va a valer 9. Y los extremos, el y, en este caso x y z, la suma también va a valer 9. A ver, pongamos a prueba con este ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo 452 menos 254, para restar 2 con 4 no se puede, entonces tendría que sumarle, ¿cómo se llama? Prestarle el 5. Le presta el 2 y se quedaría en 4, ¿verdad? El 2 se convierte en 12 y 5 se queda en 4. 12 menos 4, 8. El 4 no se puede restar con 5, entonces le presta 1 el 4 y se queda en 3. 14 menos 5, fácil, 9. El 4 se queda en 3 y 3 menos 2, 1. ¿Qué nos damos cuenta? Como habíamos comentado en la propiedad, el valor del medio que vemos acá, al igual que acá, es 9. Y la suma de los extremos, este 1 con este 8, la suma de los extremos, 1 más 8, 9. La suma de los extremos da 9. ¿Sí? Habiendo ya puesto a prueba la propiedad, entonces vamos a comenzar a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? De acá podemos deducir, entonces, o acabamos de comprobar, que por ejemplo acá, que el valor o la expresión, esto que está entre paréntesis, al centro o al medio de estos dos valores, significa que este es el término o cifra, ¿sí?, que va a representar a 9. Y estos dos que están a los extremos, que se cumple, que la suma de ellos va a ser 9. Dicho esto, entonces ponemos acá. Él va a ser equivalente a 9 y x más 5 junto con 2, la suma va a ser equivalente a 9. Ojo, la suma, ¿ya? La suma. Ya, acá nos dice, para el centro sería, por ejemplo, acá tenemos x al cuadrado más y es igual a 9. No conozco ni x, no conozco ni y. Entonces, ¿qué tengo que conocer al menos? El valor de x. ¿Cómo puedo conocer x? Sabiendo que x más 5 más 2 más el otro número que es 2 nos debe dar igual a 9. Rápido y sencillo. X, a ver, borramos. Ya. 5 más 2, 7. Igual a 9. El 7 pasa a restar, ¿sí? El 7 pasa a restar y nos daría 2. Ya está. El valor de x es 2. Ahora, seguimos. Ya está. Ya, ahora tenemos como siguiente expresión x al cuadrado más el valor de y es igual a ¿cuánto? A 9. Pero recuerda que x vale 2. ¿Sí? Ya hemos obtenido acá. X vale 2. ¿Qué tiene que suceder? Elevarse al cuadrado. Dicho esto, si x vale 2, cuando este valor sea elevado al cuadrado y sumado con el valor de y, el cual se desconoce, entonces tendríamos que obtener lo siguiente. 2 al cuadrado es 4, más el valor de y que es 9. Diríamos 4 con cuánto se suma, ¿con qué número nos da 9?
con 5, ¿verdad? O simplemente, si no nos percatamos de eso, por operatividad, ese 4 que está sumando pasa a restar y el valor de y también sería 5. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular y listo, hemos obtenido el valor de y. Al final nos pide calcular x más y. Entonces, x más y es igual al valor de x, que vale 2, más el valor de y, que vale 5. Esto nos va a dar como resultado 7. Y esa era la respuesta. La respuesta era 7. Ya, a ver, seguimos, dice. Continúa, dice, al multiplicar 3 números consecutivos se obtiene como resultado 336. Calcule la suma de cifras de la suma de los números. Ya, listo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, cuando tenemos en estos casos, vamos a plantear, por ejemplo, ¿qué significa 3 números consecutivos? Ya, mira, te planteo porque de repente acá han querido poner al sumar, ya, pero también puede ocurrir, profesor, se puede encontrar teniendo en cuenta que 3 valores consecutivos nos dice al multiplicar, sí. Por ejemplo, primero hay que recordar qué son valores consecutivos. Ya, tú algebraicamente puedes decir, por ejemplo, si tengo un número que es x, su consecutivo va a ser x más 1 y su siguiente consecutivo va a ser x más 2. Explico lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué son números consecutivos? Por ejemplo, si yo tengo 2, su consecutivo es 3, su consecutivo es 4. Si yo digo que 2 es igual a x, para yo expresar su consecutivo, el número 3, que es su consecutivo, en función a x, sabiendo que x vale 2, diríamos, si x vale 2 y yo quiero 3, vale, solo le sumo 1, ¿verdad? Porque x vale 2. ¿Sí? Si yo digo y quiero expresar el consecutivo, sabiendo que x vale 2, simplemente le sumo 2 porque si x vale 2 más 2 sería 4. De ahí se expresa, o de ahí se define que cuando expreso números consecutivos, el primero es x, el segundo es x más 1 y el segundo x más 2. Si a nosotros nos hubieran dicho al sumar 3 números consecutivos, la operación hubiera sido eso. El primero x más el segundo consecutivo x más 1 más el tercero consecutivo x más 2. Se obtiene como resultado 336. Fácil, así, listo. Sumarías las x, sumarías los valores, te quedaría 3x, acá te quedaría más 3, pasarías a restar, dividir y listo. Tendrías los valores numéricos o tendrías el resultado, ¿sí? Y listo. Pero acá no nos están diciendo sumar, acá nos está diciendo multiplicar. Entonces, teniendo en cuenta, eso no voy a borrar para que lo tengas de referencia. Ya, entonces, acá lo que yo te recomendaría sería probar valores. Probar valores teniendo en cuenta simplemente, por ejemplo, que al ser 336 un número pequeño, un número no tan grande, digamos 336, profe, ¿cómo probaría valores? Pero teniendo en cuenta lo siguiente, mira, 336, ¿sí? 336, ya, por ejemplo, tú no podrías decir, por ejemplo, si yo multiplico, ahorita no está. Si yo multiplico, por ejemplo, si x vale 1, su consecutivo sería 2 y su otro consecutivo sería 3. Pero así no, pues así no vas a llegar a 336, ¿ya? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la siguiente. Por ejemplo, profesor, entonces pruebo de 2 y después 3 y después 4. O después, por ejemplo, así consecutivamente, sí, podrías hacer. Pero también podrías hacer que el número, por ejemplo, si un número se descompone, si yo tengo 336 y descompongo el número, por ejemplo, si yo descompongo de la siguiente manera, yo lo comienzo a dividir 2 entre 2, o sea, 336 entre 2 me va a dar resultar, a ver, claro, 2, acá sería 18, a ver un momento,
Ok. No, ¿qué estoy hablando? Ya. 1, 2, sería 13, 6, 168. ¿Ya? Por ejemplo, ¿con qué? A ver, vamos a descomponer, ¿sí? Te explico. 84, 2 sería acá, 42, entre 2 sería, por ejemplo, 21, y acá entre 3 sería 7, y acá entre 7 sería 1. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá esto sería expresado así, por ejemplo. El 2 se repite 4 veces, ¿sí? Esto se llama descomponer. El 2 se repite 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que 336 es igual a la multiplicación, mira, es igual a la multiplicación de 2 elevado a la cuarta por 3 y por 7. ¿Y por qué? ¿Y por qué te comento esta descomposición? Porque nos da la idea de qué numeritos se tienen que multiplicar para que nos dé 336. Tú dirás, profesor, pero acá 336, por ejemplo, 2 a la cuarta sabemos que es 16. ¿Sí? Sabemos que es 16. Ya, ahora, por ejemplo, a ver, seguimos. Por ejemplo, entonces sabemos que 16. Y tú dirás, profesor, pero 16 por 3 y por 7 no me da 336. Es correcto. Pero si tú buscas, puedes este número 16 por 3 por 7 convertir a una multiplicación de números consecutivos. En realidad sí. Por ejemplo, voy a poner acá, como ya he agarrado mucho espacio, vamos a continuar por acá. Por ejemplo, nos damos cuenta que para obtener 336 sería la multiplicación de 16 por 3 y por 7, ¿sí? Por ejemplo, 16, ¿a qué es igual? A 2 por 8. Acá tenemos, profe, pero también es igual a 4 por 4, sí. Pero mira, si nosotros pusiéramos 4 por 4, mira, tendrías 3, tendrías 4, tendrías 7. 3 y 4 sí son consecutivos, pero con 7 no. Entonces, pero si pongo 2 por 8, mira lo que sucede. Este 2 con este 3 lo convierto en 2 por 3, sería 6. Continuamos. Por el 7 que quedó solito, por el 8 que quedó solito. Oh my god. Mentira. ¿Qué nos damos cuenta? Que si multiplicamos 6 por 7 por 8, quiere decir que vamos a obtener 336. Ya. Entonces, ¿cuál ha sido el planteamiento en este caso? Que hemos tenido que descomponer al número para saber de qué forma. Con descomponer al número sabemos que el número, de qué forma se expresa. ¿Qué significa esto, descomponer al número? La palabra descomponer significa desarmar en partes. O sea, al número 336 lo hemos desarmado de tal manera que hemos visto qué valores se multiplican para que resulte 336. Y de esta expresión seguro que tú ya lo has visto en temas anteriores, de repente cuando has hecho mínimo como múltiplo, máximo común divisor, pero temas anteriores has hecho descomposición número. Entonces, esto nos ayuda a saber un número en qué forma o en qué producto o en qué multiplicaciones se puede descomponer. Ya. Y de acá hemos llegado a esto. ¿Cómo? De 2 a la cuarta por 3 y por 7. Pero 2 a la cuarta, esta multiplicación no era consecutiva. ¿Sí? No era consecutiva. Entonces 2 a la cuarta sabemos que es 16. De 16 nos sale 16 por 3 por 7.
Entonces, teniendo esto, hemos desarmado a 16 en 2 por 8. Y nos quedó 2, 8, 3 y 7. 8 y 7 sí son consecutivos. Pero si junto el 2 y el 3 se convierte en 6. Entonces, esto, 6, 7 y 8 son consecutivos que me resulta 336. Ahora, este camino para llegar a 6, 7, 8, operativamente siempre nos va a llevar al resultado o a los números que queremos encontrar. Pero el otro era probar 1 por 2 por 3. Ya, no nos daba. Seguimos. 2 por 3 por 4. No nos dábamos. Hubiéramos seguido. 3 por 4 por 5. No nos daba 336. Hubiéramos seguido. 4 por 5 por 6. No nos daba 336. Hubiéramos tenido que probar. 5 por 6 por 7. No nos daba. Entonces buscábamos 6 por 7 por 8. Entonces te ibas a dar cuenta que si multiplicamos 6 por 7, 42 y 42 por 8, 336. Si nos daba. Ahora, ¿qué nos dice? Calcule la suma de cifras de los... calcula la suma de cifras de la suma de los números. Ya, ¿cuáles son los números? 6, 7, 8. ¿Qué nos están pidiendo? Estos números, por ejemplo... Estos números... la suma de cifras de la suma de los números, ya. Ahora, sabiendo que los números son 6, 7 y 8... 6, 7 y 8. Entonces, a ver. La suma sería... Una cosa es... ¿Los números cuáles son? 6, 7 y 8. La suma de los números sería 6 más 7 más 8. 6 más 7 nos da 13. 13 más 8 nos da 21. Ahora, te pide suma de cifras. Suma de cifras de la suma de los números. ¿Cuál es la suma de los números? 21. ¿Cuál es la suma de sus cifras? O sea, ¿cuál es la suma de 21? La suma de sus cifras, ¿qué sería la respuesta? La suma de sus cifras, ¿qué sería? La cifra 2 más la cifra 1, 3. ¿Sí? Todo sería 3. ¿Ya? Ahora, la respuesta final sería 3. Ya, esto solo es para que tengas en cuenta cuando te dice o el planteamiento del problema hubiera sido la suma de 3 números consecutivos. Esto nos ayuda bastante cuando el planteamiento del problema hubiera sido la suma de 3 números consecutivos. Acá en este caso, si nosotros nos ponemos a multiplicar x por x más 1 por x más 2, nos va a salir una expresión algebraica compleja. Por eso es mejor optar por este camino. ¿Sí? Ya. Pasamos al siguiente problema. Dice, en una multiplicación, si el multiplicador aumenta en 10, el producto aumenta en 60. Calcula el multiplicando. Ya, ¿qué sucede? Por ejemplo, dice, en una multiplicación, el multiplicador... A ver, recordemos los términos de una multiplicación. Una cosa es lo que se denomina multiplicando, multiplicador y producto, ¿sí? Que son, por ejemplo, si yo tengo A, le digo B es igual a C, ¿verdad? Ya, pero simplemente vamos a hacer lo siguiente. Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Tal cual te estaba comentando. Vamos a decirlo, o vamos a comentar de la siguiente manera. Por ejemplo, como multiplicando, o vamos a poner así, ¿ya? Los términos de una multiplicación es el multiplicando, después está el multiplicador, y después está el producto, ¿sí? Después está el producto. Nosotros cuando multiplicamos el primer valor
se denomina multiplicando, el segundo valor se denomina multiplicador y la respuesta se denomina producto. Profesor, a mí me han dicho que se llaman factores. Bueno, eso es correcto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Ya, yo tengo 2 por 3 igual a 6. Multiplicando, multiplicador, producto. Pero ¿qué pasa si tengo 1 por 4 y 1 por 5? ¿A quién llamo multiplicador y a quién llamo multiplicando? Entonces, en este caso, por eso se decidió que a estos términos se les va a llamar, en otras palabras, factores. ¿Sí? Factores. Ya. Ahí la aclaración. Ya. Entonces, como ambos empiezan con M, vamos a asignarle un valor. Digamos que al multiplicando le vamos a llamar A. Al multiplicador le vamos a llamar B. Digamos que al producto le llamamos C, o también le podemos llamar P de producto. ¿Ok? P de producto. Pero para darle un orden como A, B, C, ya. Entonces, ya. ¿Qué se cumple? ¿Qué se cumple? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, si a nosotros nos decía si en una multiplicación, a ver, primero, tener en cuenta que una multiplicación sería el caso de A por B igual a C, ¿sí? A por B, que sería multiplicando por multiplicador igual al producto. En este caso le hemos puesto una letrita a cada uno para saber quién es quién, ¿ya? Ahora nos diga lo siguiente. Si el multiplicador aumenta en 10, ¿quién es el multiplicador? El B. Entonces tengo acá A. Si el B aumenta en 10, ¿ya? Si el multiplicador, o sea, el valor de B aumenta en 10. Nos dice que el producto, que es la C, va a aumentar en 60, ¿sí? O sea, va a aumentar en 60. Ya está. Ya, nos centramos un poquito en esto. Va a aumentar a 60. Calcula multiplicando. Mira, primero hay que resolver lo siguiente. Y es esto. Cuando tengo un valor por propiedad distributiva que está multiplicando, este valor va a multiplicar el primer término y el segundo término. En otras palabras, estaríamos diciendo que A multiplicaría a B y sería A por B, ¿sí? A por B más el A cuando multiplica 10 sería A por 10 o como Abraham comentó, 10A. ¿Sí? Vuelvo a comentar. A por 10, como ambos no se puedan, una es una incógnita o una letra que no se conoce su valor, a multiplicarse por 10 simplemente seguiría expresándose como tal, como una multiplicación, 10 por A o 10A. ¿Sí? Ten en cuenta que siempre, por ejemplo, si a ti te dicen 2 por X, automáticamente esto se expresa como 2X, porque siguen expresando una multiplicación acá, solo que no se escribe. Con solo juntarlas ya se está expresando la multiplicación. Ya está. C más 60, ya listo. Ahora, ten en cuenta que, por ejemplo, hay que recordar que C es el resultado, o C es el producto del resultado de A por B. Entonces, en otras palabras, yo podría decir que C, en vez de escribir C, voy a escribir A por B. A por B, A por B. A por B, A por B. Más 60. Eso sí, bajo el más 60. Ya, listo. Ahora, por ejemplo, acá tendríamos, profesor, ¿qué pasa acá? Tengo A por B más 10A igual A por B más 60. Ya, acá quiero plantearte el siguiente ejemplo. Por ejemplo, lo voy a hacer de acá, ¿ya? Un ejemplo rapidito. Si yo tengo 3 por 2, ¿sí? Más 4. Y digo que es igual a un valor desconocido, ¿ya? A un valor A. Que igual le voy a sumar 3 por 2, ¿ya? Tú te das cuenta que acá es 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6, ¿sí? Si yo elimino ambos valores, mira. Si yo elimino ambos valores, este 3 por 2 que es 6 en un lado, y elimino, sí, porque es una igualdad, ¿sí? ¿Qué significa una igualdad? Que
tienen el mismo valor, ¿sí? Es como quitarle algo acá, le quito lo mismo acá. ¿Qué queda? 4, ¿verdad? Y acá quedaba una letrita que estamos buscando su valor, que se quedaría que A es igual a 4. Lo mismo sucede acá. Si yo elimino, por ejemplo, A por B y acá elimino A por B, solo me queda 10A y solo me queda 60. ¿Sí? ¿Y por qué lo elimino? Porque es algo tan sencillo es para que nos quede esta expresión tan sencilla que si yo quiero dejar solita A para encontrar su valor, solamente tendría que dividir 60 entre 10. Y 60 entre 10 sabemos que es 6. Sabemos que es 6. Sabemos que es 6. Entonces, nos piden calcula el multiplicando. O sea, ya descubrimos que es 6. Sí, ya descubrimos que es 6. Pero mira, ¿qué nos pedían calcular? Calcular el multiplicando. Por eso es importante, casi cuando nosotros ponemos o expresamos mediante letra o variables algunos valores, saber qué está expresando cada uno. Al comienzo dijimos, al multiplicando le vamos a poner A. Si nos pide calcular multiplicando y ya sabemos que multiplicando es A y ya descubrimos que A es 6, entonces, ¿cuánto es el multiplicando? El multiplicando es 6. Y la respuesta sería eso. ¿Sí? Todo partió de eso. ¿Ok? Ya está. Nos falta poquito para poder culminar todos los dos problemas pendientes. Dice, en una división entera, el divisor es 24 y el cociente es 15 y el residuo de la tercera parte del cociente. Ya, fácil. Calcula la suma del cifra del dividendo. Propiedad que debemos recordar acá es que se cumple en una división. Por ejemplo, cuando eras chico y te decía la manera para saber si tu división está correcta, ejemplo, ¿ya? Si tengo 20, mejor 21. 21 entre 5, 4 y de residuo 1, ¿verdad? ¿Qué decía la Miss? Para comprobar si la división está correctamente hecha, es el que divide lo vamos a multiplicar por esto y al final le vamos a sumar el más 1. ¿Por qué? Porque se cumple por propiedad que esto que se llama dividendo, al multiplicarse por eso que se llama cociente y sumarse con este 1, esto se llama residuo. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama dividendo. Dividendo. Entonces, ¿a qué es igual el dividendo? O sea, ¿a qué es igual este 21? A multiplicar el divisor por el cociente y sumar más residuo. 5 por 4, 20, más 1, 21. Propiedad demostrada. Entonces, ya que hemos demostrado la propiedad, pues vamos a utilizar eso. ¿Sí? Ya, entonces, recordemos. Lo escribo para que quede claro. Dividendo, ¿sí? Es igual al divisor por el cociente más, pongo R de residuo ya, porque ya no me alcanza espacio. Ya. ¿Conocemos el dividendo? Pues no, justo lo que nos pide calcular las sumas del dividendo. ¿Conocemos el divisor? Por supuesto, nos dice acá que el divisor es 24. Ya, entonces bajo el signo igual y pongo que el divisor en este caso es 24. 24. Ya está. Por el cociente, te dice que el cociente es 15. Bueno, el cociente también nos da como dato que es 15. ¿Qué es 15? Y el residuo, la tercera parte del cociente. Ojo. El residuo más el residuo que es la tercera parte del cociente. Profe, ¿cómo que la tercera parte del cociente? Si el cociente es 15, ¿cuál es su tercera parte? No entiendo, profesor. Tranquilo. Cuando a ti te dicen la mitad de un número, te están diciendo que ese número se divide entre 2. Cuando a ti te dicen la tercera parte de un número, te están diciendo en otras palabras que ese número se tiene que dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, ahora continuamos. Solamente acá nos quedaría... Primero recuerda que se hace proceso de multiplicación. ¿Sí? En este caso nos quedaría 24 por 15. ¿Ya? Ahora...
¿Cuánto nos va a resultar 24 por 15? Eso, 360. Sí, 360 nos resulta. 360. ¿Cuánto es la tercera parte de 15 que es el residuo? Es lo mismo que decir 15 entre 3, 5. Entonces quiere decir que a 360 le vamos a sumar 5. ¿Cuánto es 360 más 5? 365. Entonces eso quiere decir que el dividendo, voy a poner D de dividendo ya, el dividendo es 365, pero no, lo que nos pide es la suma de las cifras del dividendo. Entonces la respuesta será la suma de cifras del dividendo, o sea, la suma del 3 más el 6 más el 5, que esto nos da como respuesta 14. Porque 3 más 6, 9 y 9 más 5, 14. ¿Sí? Eso sería. Ahora nos dice, igual, otro problema de división. Al dividir ABC entre 29 se obtuvo de cociente 17 y 20 de residuo. Calcule A más B más C. Ya, igual. Si te dice al dividir ABC entre 29, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo divido un número entre otro, a él se le va a conocer como divisor. Porque es como decir ABC entre 29 se obtuvo de cociente 17. O sea, ya nos está indicando que 17 es el cociente. Entonces, él es el divisor. Ya. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. Es lo mismo. Utilizamos la misma propiedad. Solo en este caso voy a poner D mayúscula de divisor. Discúlpame. D mayúscula de dividendo, que es el número ABC. D minúscula divisor. En aritmética se suele utilizar la Q para hacer referencia al cociente y la R para hacer referencia al residuo. Profesor, ¿por qué Q de cociente? Porque viene del inglés quotient, entonces está en inglés, ¿ya? Ya, pero si no lo vamos por este caso, le vamos a poner la C de cociente, ¿ya? C de cociente, la D minúscula de divisor y la R de residuo, ¿ya? Entonces simplemente reemplazamos. Entonces, ¿cuál es el dividendo? Es el número del cual se está es esto. Él es el dividendo. Dividendo. Es muy importante saberse los términos de una de las operaciones, porque te das en cuenta en todos estos problemas siempre nos preguntan o nos mencionan ciertos términos, y si no sabemos los términos, pues entonces se nos puede hacer complejo o tedioso, ¿ya? O engorroso sería la palabra correcta. Ya, entonces el dividendo es ABC. Es este numerito de 3 cifras que se desconoce. Ya, pero ¿cómo vamos a hallar este numerito de 3 cifras? Pues simplemente aplicando la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Nos indica lo siguiente. Divisor es 29. Ya nos dan como dato que el divisor es 29. Disculpa, acá puse más. Es por. Ya. Por el cociente. El cociente que es 17. Más. Y 20 de residuo. Más 20. Más 20 de residuo. Listo, calcule A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Ojo. O sea, tenemos que ver las cifras del dividendo. A ver. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Multiplicar. Algo tan sencillo como multiplicar 29 por 17. Que eso nos da 493. Sí, 400 al ojo. Sí, 493. Más 20. Más 20. Ya está. Ya, 493 más 20, esto nos da, por ejemplo, 513. 513. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que este numerito, o sea que el dividendo, este numeral ABC de 3 cifras es igual a 513. ¿Qué quiere decir? Que el valor de A está en ese mismo orden. El valor de A, el valor de B y el valor de C, por ejemplo, sería así. A sería 5, el valor de B es 1 y el valor de C es 3.
Entonces, simplemente, si a nosotros nos están pidiendo al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, tenemos que reemplazar a, ¿cuánto vale? 5 al cuadrado más b, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale c, que es 3 al cuadrado? Ya, listo. Ya. 5 al cuadrado, 25. 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. ¿Cómo, profesor? Recuerda que cuando un número está al cuadrado, digamos 5 al cuadrado, nos quiere indicar que ese número se va a repetir 2 veces, o se va a multiplicar 2 veces. 5 por 5, 25. 1 al cuadrado es igual a 1 por 1, igual 1. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, igual a 9. La suma de todo esto, ¿sí? 35. 35. 35. 35. Ya está. ¿Qué nos pide? Calcule el valor de A. Ya, justo eso. Esa es la respuesta. 35. Ha sido un gusto poder ayudarte con tus ejercicios. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.